Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a esta sesión a esta sesión de CEDETI en el ámbito de la Semana del Gobierno Abierto. Os tengo que pedir disculpas porque estaba previsto que interviniese nuestro jefe de comunicación, pero le ha surgido un tema, un tema personal que no podía eludir y aunque lamenta mucho no poder estar hoy con nosotros, yo voy a daros 4 pinceladas con mi visión sobre el contenido que él nos tenía que compartir. Entonces, la primera parte de esta presentación, como os decía, lleva por título Transparencia y gobernanza abierta. Entonces, lo primero de todo es definir qué entendemos en CEDETI por gobierno abierto. La autoridad en esta materia es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y define gobierno abierto de esta manera. Es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo a la democracia y el crecimiento inclusivo. En España, el gobierno abierto se construye sobre estos cuatro pilares que os muestro aquí. En primer lugar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que en España, como sabéis, y en Europa se concretan en la Agenda 2030, la Alianza para el Gobierno Abierto, la propia OCDE y a través del Ministerio de Función Pública, de su Dirección General de Gobernanza, a través de la iniciativa de Gobierno Abierto y, por supuesto, del portal de transparencia. Os he dejado aquí una referencia en la que se explica con mucho más detalle qué es el Gobierno Abierto y todas estas iniciativas, pero fundamentalmente, básicamente es esto que os he explicado. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué CEDETI organiza hoy una sesión en el seno de la Semana de Gobierno Abierto? Por 3 motivos fundamentales. El primero de ellos es que la transparencia y la gobernanza abierta forman parte del ADN de CEDETI. Por este motivo, la gobernanza abierta y la transparencia inundan de una forma transversal todo el plan estratégico de CEDETI para el periodo 24-27 que se acaba de aprobar a finales del año pasado. Y más concretamente, dentro de este plan estratégico y de lo que CEDETI lleva trabajando desde hace años y va a seguir trabajando, os queremos presentar hoy 2 ejemplos de gobernanza abierta que tienen que ver mucho con el tema de la transparencia y que son nuestros datos abiertos y también nuestras políticas de evaluación de impacto. Muy brevemente, por si alguien no nos conoce, de los que estén conectados, os diré que CEDETI es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es conseguir que el tejido empresarial español genere y transforme el conocimiento científico-técnico en crecimiento globalmente sostenible e inclusivo, a través de todo tipo de actividades de apoyo a la I+D+I, como son fundamentalmente la evaluación y concesión de ayudas públicas a proyectos de I+D+I, la representación de los intereses de España en programas y foros de I+D+I, dentro y fuera de nuestro país, y el impulso de cambios legales y socioeconómicos que favorezcan la realización de actividades de I+D+I en nuestro país. ¿Por qué os decía que la transparencia forma parte del ADN de CEDETI? Bueno, personalmente pienso que CEDETI está formado mayoritariamente, con todo el respeto a los grupos profesionales minoritarios, pero el grueso de CEDETI lo forman personas con formación en los ámbitos científicos, jurídicos o económicos. Entonces, en CEDETI nos gusta medir las cosas, nos gusta cuantificar,
nos gusta el respeto a la legalidad, pero también sabemos, como es así en el desarrollo de la ciencia, que es muy importante el compartir conocimiento y que la construcción de nuevos conocimientos se basa en el compartir conocimientos que ya estaban construidos previamente. Entonces, todas esas señas de identidad de las personas de CEDETI forman un caldo de cultivo muy proclive como os decía, medir y cuantificar y a lo que es la transparencia. En CEDETI se lleva trabajando mucho por la transparencia desde hace muchos años. Si consultáis la parte de la sección de transparencia de nuestra web, podréis ver que están explicadas toda una serie de iniciativas, colgados mucha documentación relacionado con el tema de la transparencia. Asimismo, en la memoria de sostenibilidad que publicamos anualmente desde hace ya unos cuantos años, se explican también todos los temas de gobernanza abierta y que tienen que ver con la transparencia de cómo CEDETI trabaja por la transparencia. Pero en concreto quería destacaros aquí varios hitos o varios elementos que tienen mucho que ver con lo que os vamos a presentar en la segunda y en la tercera parte de la sesión de hoy. En 2018, una ONG que se llama Transparencia Internacional, por tanto, un actor independiente, digamos, publicó un ranking de transparencia en el que evaluaba en base a un índice de transparencia que ellos habían definido y que se ha medido también a nivel internacional a las 50 mayores empresas públicas de nuestro país. Pues bien, CEDETI quedó el primero en este ranking de transparencia. Por tanto, en este sentido, me parece un resultado también destacable y os invito tenéis aquí también los links a que si tenéis curiosidad lo podáis consultar. Otros dos hitos que quería destacar tienen que ver con la tercera parte de la presentación de hoy y es con todo el trabajo que CEDETI lleva haciendo desde hace 2 décadas en el ámbito de la evaluación de políticas públicas. Nuestra compañera o iniciativas lideradas por nuestra compañera Ascensión Barajas, que es la otra persona que va a presentar en la sesión de hoy, han recibido en múltiples ocasiones reconocimientos e incluso premios como estos que os pongo aquí por trabajos que han llevado a cabo en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas de CEDETI. En el año 2024, por ejemplo, aunque ya en 2022 también lo habían recibido, les dieron el Premio Internacional Carmen Román, que es un premio muy prestigioso concedido por la Sociedad Española de Evaluación. El año pasado CEDETI recibió por el trabajo que ellas hacen el Premio a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, que es una iniciativa dentro del Plan General para la Calidad de las Administraciones Públicas, también por las cuestiones de evaluación de las políticas públicas de CEDETI. Y finalmente quería destacar, que ya os lo he adelantado, que el plan estratégico de CEDETI, que es para el periodo 24-27, está imbuido de forma transversal a lo largo de todo su contenido por iniciativas que tienen que ver con la transparencia y con el gobierno abierto. Entonces, en concreto, hay muchas más, pero algunos ejemplos de iniciativas que aparecen en nuestro plan estratégico y que os invito a visitar. En la transparencia anterior os he puesto el link para que podáis consultar el plan estratégico. ¿Qué tipo de iniciativas en este ámbito hay? Pues, por ejemplo, hay iniciativas en el ámbito de la participación ciudadana y la gobernanza participada. Por ejemplo, CEDETI, cuando se ha aprobado su último régimen de ayudas para los próximos 4 años, se abrió un periodo de consulta pública en el que la ciudadanía se les hacían una serie de cuestiones y podían aportar sus inquietudes y sus ideas a ese plan.
Se hace también con algunas de las convocatorias que tenemos, pues cuando se está diseñando la orden de bases de cada año, se abre un periodo consultivo en el que se recoge aportaciones de la ciudadanía, bien directamente o bien a través de asociaciones empresariales, de centros de investigación, de todo tipo de actores en el ámbito del I+D+I. Otro apartado que también tiene que ver con la transparencia y la gobernanza abierta, y en el que se incluyen las dos iniciativas que después os vamos a presentar, datos abiertos y evaluación, es el impulso de la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas. Un tercer ejemplo sería el fomento de una innovación socialmente responsable y sensible con las necesidades de la sociedad. Se refleja, por ejemplo, en el hecho de que las evaluaciones de proyectos que hacemos en CEDETI para concederles o no ayudas públicas tienen siempre un apartado de evaluación de NSH que tiene que ver con el impacto medioambiental de los proyectos que financiamos. Se evalúan también cuestiones que tienen que ver con la no discriminación de personas con diversidad funcional, los temas de igualdad, de género, etc. Otro aspecto, otro ejemplo que merece la pena destacar es todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace años en el ámbito de la calidad en la gestión. Probablemente a lo largo del año que viene terminaremos la primera evaluación CEDETI en el modelo de excelencia de la gestión europeo, que como sabéis tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y que en concreto para las administraciones públicas se concreta en el modelo CAF. Y recientemente también hace un mes y medio, menos de 2 meses, hemos aprobado el segundo plan de igualdad del CEDETI y muchas más iniciativas que si te lees todo el plan estratégico de CEDETI ves que de forma transversal la transparencia y la gobernanza abierta forman parte de nuestros planes a corto, a medio y a largo plazo. Los dos ejemplos, como os he dicho, de gobernanza abierta que os queremos hoy compartir son, en primer lugar, los datos abiertos de CEDETI, que ahora os lo voy a presentar yo también, y después la evaluación de impacto, que nos la va a presentar mi compañera Ascensión Barajas. Entonces me quito ahora el gorro de comunicación y me pongo el gorro del Departamento de Procesos y Gestión del Conocimiento, que es en realidad el departamento para el que trabajo, pero bueno, en CEDETI somos un gran equipo y en realidad todos trabajamos para todos, así que la presentación que yo venía a haceros hoy se titula El enfoque de datos abiertos en CEDETI Innovación. ¿De qué vamos a hablar en esta parte de la presentación? Lo primero que me gustaría poderos transmitir es qué son los datos abiertos. No hay que confundir publicación de información o datos publicados con datos abiertos. Entonces, ¿qué sí son datos abiertos o qué deberían ser o a qué deberían de aproximarse los conjuntos publicados de datos para ser considerados datos abiertos? Es lo primero que os quiero transmitir. Después os voy a enseñar los datos abiertos de CEDETI. Y por último, como vosotros mismos y vosotras mismas habréis llegado a vuestras propias conclusiones, veréis que los datos abiertos de CEDETI todavía distan mucho de ser perfectos, como lo que os voy a explicar en esta primera parte. Entonces, nosotros ya tenemos un plan hacia el cual nos dirigimos y es lo que os voy a querer transmitir también. Entonces, ¿qué son los datos abiertos? Los datos abiertos, por supuesto, los datos abiertos de las organizaciones y en concreto de las organizaciones públicas contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Más concretamente a través del objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué? Porque los datos abiertos en la sociedad de hoy en día
son la gasolina para la información, para la construcción de conocimiento. Entonces, en la medida en que una organización tiene unos datos abiertos adecuados y útiles, está contribuyendo al cumplimiento del ODS 16 porque unos datos abiertos buenos fomentan que se genere conocimiento, que se genere debate, que se genere información y que haya transparencia. Y la transparencia es la base de las instituciones sólidas y así de ese modo se contribuye a la democracia, a la paz y a la justicia. Entonces, yo os he puesto aquí, los datos abiertos, lo que es la definición de datos abiertos, la referencia fundamental es la Directiva Europea de Datos Abiertos y Reutilización de la Información del Sector Público. Entonces, os he puesto en esa directiva que está aquí referenciada, se tocan muchos temas. Básicamente se viene a decir que todos los datos de los organismos públicos de la Unión Europea es deseable que se publiquen como datos abiertos, siempre y cuando respetando el reglamento de protección de datos de carácter personal y respetando también temas de confidencialidad y de seguridad nacional, por ejemplo. Más allá de eso, como os decía, se definen las 9 características que tiene que cumplir un conjunto de datos abiertos para ser considerado de buena calidad. A mí me gusta ponerlo así como si fueran unos mini ODS de los datos abiertos, porque en realidad más que características son objetivos. Es decir, aunque tus datos abiertos no sean perfectos y no cumplan todas estas características, es preferible publicarlos que no publicarlos. Entonces, además, la Directiva de Datos Abiertos que os comento, su régimen sancionador no es punitivo. Por tanto, se trata más de establecer un marco de trabajo y unas recomendaciones más que unas reglas de obligado cumplimiento. Entonces, hay algunos objetivos, algunas características que son más técnicas y otras que son más para el público en general. Os las voy a ir explicando una por una. La primera y la segunda tienen mucho que ver. Disculpadme un momentito. Que el conjunto de datos abiertos sea gratis quiere decir que no tiene que haber un pago monetario para poder utilizar esos datos. Sin embargo, que sean de libre acceso va mucho más allá. Quiere decir que aparte de que sea gratis, no tiene que haber ninguna barrera de entrada para poder utilizar esos datos. Es decir, no te tienes que tienen que estar publicados en Internet, en la web pública. No tienes que tener que registrarte en ningún sitio, ni dejar un correo electrónico, un teléfono muchísimo menos, ni tu nombre, ni nada de nada. Tienen que ser de libre acceso. Todo eso tiene que estar recogido en la licencia de uso. La licencia de uso es muy importante. Tiene que determinar que los datos se pueden utilizar, que se pueden utilizar de forma gratuita, pero también la licencia de uso tiene que recoger que esos datos no se puedan desnaturalizar, es decir, que no se puedan retorcer para representar lo que en realidad no representan. Además, que libera a la organización que publica los datos de toda responsabilidad si se hace un uso fraudulento de esos datos. Etcétera. La licencia de uso tiene que ser abierta, pero no tiene que ser estúpida, digamos. Después, un cuarto punto que tiene que ver también con el quinto y el sexto, que son los más técnicos, tienen que ver con el modo en el que se publican los datos para que puedan leerlos no solo personas, sino también máquinas. Como sabéis, en el mundo digital en el que vivimos, el objetivo de los datos abiertos no es solamente que una persona pueda verlos y pueda procesarlos con su propia vista y con su propia mente, sino que lo que se persigue
es que máquinas puedan leer esos datos y puedan construir productos a partir de esos datos. Productos pueden ser aplicaciones, pueden ser visualizaciones, puede ser cualquier artefacto construido a partir de datos. Entonces, para que eso se pueda hacer de una manera ágil, es muy importante que la ingesta de datos sea ágil también. Y la forma de conseguir que esa ingesta de datos sea ágil es a través de una API. Una API simplemente es una aplicación que permite a los reutilizadores profesionales, a través de los software que ellos utilicen, que pueden ser Python, R o el software que sea, puedan hacer una ingesta automática de esos datos de tal manera que cada vez que se actualicen no tengan ellos que meterse, volver a cargar los datos, sino que ya todo se cargue automáticamente y funcionen automáticamente las aplicaciones que ellos hayan construido a partir de nuestros datos. Muy relacionado tiene que ver el formato de los datos. No vale que los datos estén publicados en un PDF, sino que tienen que tener formatos adecuados de análisis de datos, como son un formato CSV, un formato JSON, TXT, XML, lo que sea. Es muy importante también que los datos se puedan descargar en bloque. La forma en la que trabajan hoy en día los reutilizadores de datos, los reutilizadores profesionales, pero me atrevería a decir cualquier persona que está ahora mismo estudiando en la universidad y que analiza datos, la manera que tienen estas personas de aproximarse a los datos es descargarlos en bloque y a través de los software que ellos utilizan, hacer una serie de análisis exploratorios y entonces ya pueden decidir qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer con esos datos. Entonces no sirve de nada que yo publique mis datos por años, por comunidades autónomas o por sectores económicos. Eso está muy bien para que la ciudadanía en general pueda ver mis datos, pero no para los reutilizadores profesionales, que son el público objetivo de los datos abiertos. Otra cuestión importante es la actualización. Una vez que publicas tus datos abiertos, no te digo que tengan que estar actualizados online o en tiempo real, que sería lo deseable desde luego, pero sí que haya una frecuencia de actualización, que además esa frecuencia de actualización o ese proceso de actualización sea sistemático y sea público y los reutilizadores sepan cuando tú, disculpad, cuando tú vas a actualizar los datos. Si tú juegas un conjunto de datos abiertos y no lo actualizas en 5 años, pierdes totalmente toda tu credibilidad, porque eso ya da lugar a que piensen si los datos están actualizados o no y si por tanto la información que vas a construir en base a esos datos es correcta o no lo es. Otro tema fundamental es el metadatado. Los datos tienen que ir acompañados de un libro de instrucciones, digamos, en el que se explique bien qué significan los campos. Tú publicas un conjunto de datos abiertos que tiene varios campos, varias columnas. Imagínate que llamas a las columnas C01, C02, C03. Nadie sabe lo que eso significa. Pues es muy importante explicar en esos metadatos que C01 es el año, C02 es la empresa, C03 es la comunidad autónoma, etc. Y de ahí hasta el infinito, según lo complejos que sean nuestros datos. Y por último, un tema muy importante también que se menciona en la Directiva Europea es el control de calidad. El control de calidad se refiere a que haya un proceso escrito de publicación de los datos abiertos, de actualización, quiénes son las personas responsables de esos datos abiertos y que haya un punto de contacto que puede ser simplemente una dirección de correo electrónico o un formulario web, pero que lo atienda alguien, que conduzca a una persona que haya detrás y que a través del cual se puedan hacer preguntas, se puedan hacer sugerencias y se pueda mantener una comunicación con las personas que son responsables de esos datos abiertos. Entonces, os he dejado también aquí abajo una referencia, porque como os digo, los datos abiertos sirven para o contribuyen al cumplimiento de los ODS. Entonces, si tenéis curiosidad sobre este tema, os lo podéis leer en la página de datos.gov.
explicado con mucho más detalle. Los datos abiertos de CDTI. Los datos abiertos de CDTI, como os digo, no son perfectos, pero están trabajándose continuamente para mejorar, que es lo importante. O mejor dicho, porque los datos son únicos, pero están representados de dos formas diferentes. Tenemos lo que sería la descarga de datos, que sirve para descargarse los datos en bruto, que está, ahora os lo voy a mostrar, en la sección de transparencia de la web, y luego hay una serie de visualizaciones, como esta que os muestro aquí, que hemos construido a partir de esos datos, pues para favorecer y facilitar que la ciudadanía pueda ver nuestros datos, los pueda analizar y los pueda comprender. Cualquier cosa relacionada con los datos abiertos nos podéis escribir a esta dirección que aparece aquí, que es el buzón del departamento en el que yo trabajo, y os contestaremos más pronto o más tarde, pero contestamos siempre y tenemos en cuenta todos los comentarios que nos envían. Entonces, os voy a mostrar un momento en la página, esta es la página web del CDTI, cosas que os he comentado a lo largo de la presentación. Por ejemplo, aquí tenéis el apartado de transparencia y aquí dentro está la sección para poder descargar los datos abiertos de CDTI, ¿vale? La visualización tarda un poquito en cargar, pero es bastante ágil. Y aquí abajo tenéis un buscador en el que, veis, tenéis aquí los diferentes formatos, se puede descargar por años, con lo cual ya no cumplimos uno de los criterios que os he dicho, que se pueda descargar en bloques el conjunto de datos, sino que solo se puede descargar por años. Pero, como os digo, estamos trabajando para mejorar todo esto. Entonces, simplemente aplicaríais los filtros que os interesasen, le daríais a buscar y aquí abajo os saldrían, podríais previsualizar los datos. Veis que hay muchos campos y le daríais a descargar y esto os lo descargaríais en el formato que hubierais elegido. Otra cosa que no cumple este buscador, por ejemplo, que no tiene metadatos. Los nombres de los campos son bastante intuitivos, pero no todo el mundo tiene por qué entender lo que significan. Entonces, otra cosa que no cumple el buscador. Entonces, digamos que ahora nos encontramos en un momento en el que estamos a caballo entre lo que teníamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, en cuanto a descarga, este buscador es lo que hay. Para la ciudadanía en general, lo que hemos hecho ha sido construir visualizaciones en base a esos datos abiertos, y es este panel que está hecho con Power BI, y aquí son los mismos datos, pero facilita un poquito la visualización. Podéis aquí ir seleccionando filtros, borrarlos. Entonces, por ejemplo, si eligiéramos, aquí ya sí te permite seleccionar varios. Si ponemos 2025, habéis visto que se actualiza. Con la tecla control podemos ir añadiendo más años y veis que la información se va actualizando. Para borrarlo simplemente utilizáis el borrador y vuelven a su estado inicial. Bueno, pues a una persona ya de una comunidad que tiene interés en ver los datos de una comunidad autónoma en concreto para un año en concreto o el filtro que sea, aquí ya puede visualizar por pantalla directamente y con unos KPIs bastante básicos, pero que son útiles, toda esta información. Tiene también un buscador por localidad, que es una cosa que nos gusta a todos, buscar nuestro pueblo, a ver qué proyectos de I+D ha financiado CDT allí, o una empresa, es una broma, por supuesto. Se pueden buscar también por empresas, etcétera. Entonces, si este panel os resulta útil, en la sección que os comentaba de CDTI Data hay muchos más paneles, algunos más, y en concreto está este de análisis. ¿Veis? Aquí abajo está de nuevo el de datos abiertos, tarda un poquitín en cargar. Una cosa también que se me ha olvidado contaros es que, fijaros, aquí tiene lo que serían los metadatos. Como es una visualización muy sencillita, los metadatos son pequeños, pero si os lo leéis veréis que es útil porque
aparecen explicadas cosas que no tienen por qué, no todo el mundo tiene por qué saber. Y también otro tema que está bien hecho es la fecha de actualización. ¿Vale? Entonces, como os decía, aquí en el panel de análisis de evolución de las ayudas es un poquito ya más complejo y ofrece muchas más visualizaciones. Tiene una pestaña general de evolución, la evolución temporal. Puedes ver el número de empresas pues, en un año concreto que hemos apoyado, de esas empresas qué porcentaje son pymes. Puedes hacer comparaciones, por ejemplo, te puede interesar comparar qué porcentaje de pymes se financia en Andalucía, que son el 75, pues con qué porcentaje de pymes se financian a lo mejor en Islas Baleares. Pues ahí ya son un 84%. Bueno, pues ya te va dando pistas y te va dando insights, digamos, para analizar cuestiones en relación con estos datos que te pueden interesar. Se tiene también el porcentaje de empleo femenino, de toda la ayuda CEDETI, qué porcentaje ha sido financiado con fondos europeos, etc. Tiene una segunda pestaña en la que se muestra la distribución de esos datos, pues por origen de fondos. Esto está explicado, lo que significa CEDETI, CRIN, MRR. Tenéis aquí abajo la nota metodológica, los metadatos, donde se explica lo que significa todo eso. Pero bueno, son las distintas denominaciones de las distintas rondas de fondos europeos, etcétera. La distribución geográfica por instrumentos CEDETI, etcétera. Otra pestaña en la que se muestra una distribución por áreas sectoriales. Aquí os quiero introducir un pequeño paréntesis, que es que de momento estos son los datos que CEDETI tiene publicados, pero estamos trabajando en varios proyectos al mismo tiempo y uno de esos proyectos utiliza procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial que sirve para, a través de información desestructurada de documentos, generar información estructurada, datos. Entonces, todas estas áreas sectoriales que aparecen aquí están registradas a mano en la base de datos de CEDETI por nuestros evaluadores, pero este otro proyecto que os digo es capaz de etiquetar automáticamente los proyectos. Entonces, en un futuro próximo, en los próximos años, ya lo hemos hecho internamente y lo vamos también a abrir a la ciudadanía, vamos a conseguir generar datos a partir de información que tenemos en CEDETI. O sea, sería el proceso inverso. Lo normal es, a partir de datos, generar información y conocimiento. Pues este proyecto de inteligencia artificial consiste en, a partir de conocimiento y de información, generar datos. Y esos datos son susceptibles también de ser publicados como datos abiertos. Y entonces, volviendo a lo que os estaba contando, en la pestaña de caracterización, por último, hay una serie de indicadores que tienen que ver con los empleos generados, con el porcentaje de empleo cualificado, el porcentaje de empleo femenino, el tamaño de las empresas, etc. Como os decía, la fecha de actualización, la guía de uso, porque este ya es un poquito más complejo y aunque es bastante intuitivo, pues puedes no saber exactamente, si no estás acostumbrado a utilizar Power BI, lo que significa cada uno de estos iconos, etc. Y la nota metodológica, que son los metadatos. ¿Vale? Entonces, volviendo a la presentación, aquí os he dejado referenciado tanto en la parte de descarga como en la parte de los paneles, para que vosotros y vosotras mismas podáis entrar y consultar lo que sea de vuestro interés. Entonces, en función de estos objetivos que os he explicado y de los datos abiertos de CEDETI que os acabo de enseñar, tenemos aquí una foto bastante clara de hacia dónde nos dirigimos, porque lógicamente, como os decía, nuestros datos son públicos, pero no son perfectos. Pero más vale unos datos imperfectos publicados que no un silencio administrativo, digamos. Entonces, nuestros datos abiertos son gratis, son de libre acceso, pero la licencia de uso que les aplica es la licencia de uso general de la página web. Y la licencia de uso de
de los datos abiertos tiene que ser específica para los datos abiertos porque tiene que tocar una serie de cuestiones que son distintas que las que aplican al resto de información que hay en la página web. Lo que os he mostrado evidentemente no es una API ni la hay, pero sí que hemos empezado ya a trabajar para construirla. De formato no es tan mal, podrían incluir más formatos, pero tienen formatos que son útiles. No se puede descargar en bloque, como os he mostrado, sino solo por años se podría descargar en bloque, pero la cuestión es que la interfaz que tenemos ahora mismo es tan pesado que tarda tanto tiempo que no es ágil, no es pertinente que en una página web normal se ponga un botón de descarga que tarde tantísimo tiempo. Entonces estamos también trabajando para arreglar eso. Está la actualización, los actualizamos periódicamente, tienen metadatos mejorables, pero los tienen y aunque no está publicado, pero yo os aseguro que hay un procedimiento interno para actualizar esos datos y hay personas responsables de los datos nombradas de forma oficial dentro de nuestra organización para velar por que los datos se ofrezcan con agilidad y con veracidad, con integridad, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los retos? Digamos, lo que es importante pero no se ve o podríamos decir lo que no se ve pero se siente cuando se incumple. Todos estos puntos que tenéis aquí, nadie los ve, pero os aseguro que llevan un trabajo por debajo que es bastante exhaustivo, bastante laborioso y que requiere recursos requiere recursos bastante capacitados de personas que haya dentro de la organización para vigilar que se trabaje a favor del cumplimiento de estos retos, que son la calidad del dato y que la actualización sea ágil y sea sistemática. Los temas de privacidad y de anonimización son muy importantes, es decir, no podemos incumplir en ningún caso el reglamento de protección de datos, pero hay que vigilar otras cuestiones que aunque no sean datos personales, pero por ejemplo nosotros no podríamos desvelar, CDTI no puede desvelar en ningún caso lo que sería el core de la I+D de ninguna empresa, porque son datos estratégicos u otros relacionados con seguridad nacional, etcétera. Otro tema que se confunde, pero no es lo mismo, es la seguridad de la información. Alguien puede pensar que los datos abiertos no es necesario que tengan seguridad, puesto que estás tratando de publicar y de abrir tus datos, pues muy al contrario. Si hay una brecha de seguridad en tus datos abiertos, puede hacer que alguien se meta y falsee tus datos. Y eso es un tema importante. Los datos no van a desaparecer, van a estar, pero alguien puede llegar a conclusiones erróneas y conclusiones falsas a partir de tus datos. Entonces, los temas de seguridad son muy importantes y conllevan mucho trabajo que no se ve. Un tema importante también es la capacitación y la alfabetización digital. Todos esto, la gente que es nativa digital o casi los millennials saben utilizar de forma muy intuitiva todas estas aplicaciones que se construyen a partir de datos, pero sabemos cómo es la pirámide de población en nuestro país y el grueso de la población, para la mayoría de las personas no nos resulta fácil ni intuitivo utilizar estas herramientas. Entonces, cualquier proceso de publicación de datos abiertos tiene que ir acompañado de un proceso de capacitación para que las personas lo sepan utilizar. La sostenibilidad de los portales es súper importante, dotarlo de recursos y diseñar desde el inicio unos procesos ágiles y que sean sostenibles para que el portal no se quede desactualizado o cuelgues ahí unos datos y a los 2 meses nadie los puede utilizar porque se han quedado desactualizados, se han quedado inservibles. Y luego, como os comentaba, como CDTI ya está empezando a trabajar internamente, o bueno, está empezando, no, ya llevamos unos cuantos años, lo que estamos empezando ahora es a sentar las bases para utilizarlo también de puertas hacia afuera, la inteligencia artificial para construir datos a partir de nuestro conocimiento
El tema del buen uso de la inteligencia artificial sin duda es uno de los retos en los próximos años que tiene que acompañar a cualquier conjunto de datos abiertos que tenga datos que hayan sido construidos utilizando inteligencia artificial de algún modo. Tiene que haber una transparencia sobre los algoritmos que se utilizan, sobre los datos que se han utilizado para entrenar esos algoritmos, por qué no tienen sesgos de racismo, de sexismo, de discriminación de ningún tipo, etcétera. Pues este sería ya el gran reto con mayúsculas, digamos. Y sin más, hasta aquí todo lo que os puedo contar sobre los datos abiertos de CDTI, y para saber más sobre datos abiertos en general os dejo aquí algunas referencias, y para cualquier cosa, cualquier cuestión que nos queráis hacer llegar a través del buzón de nuestro departamento. El último mensaje que os quiero lanzar es que los datos, que ya lo he dicho a lo largo de la presentación, son la gasolina del siglo XXI. Entonces, sirven para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, son básicos, son uno de los pilares de la transparencia y de la democracia, y luego pues que además sirven para construir productos tan interesantes como todo lo que nos va a contar Ascen en la tercera parte de la presentación. Buenos días. Bueno, pues tras esta presentación de mi compañera Maite Trenado, pasamos a la segunda parte de la sesión, que se centra en la evaluación del impacto social de las políticas de I+D innovación y, bueno, concretamente en la experiencia de CDTI. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Estrategia y Evaluación, que es el que tiene las competencias en esta materia, ¿no? Ahí tenéis mis datos de contacto de todas maneras. Bueno, la presentación va a tener estos cuatro bloques. Empezaré con una introducción general para ubicar la evaluación de impacto social dentro de lo que es el tema de esta jornada, la transparencia y la administración abierta. Explicaré nuestra actividad en monitorización de resultados y evaluación del impacto social y veremos las diferencias en estas dos áreas, y vamos a finalizar con unas conclusiones. Para comenzar, quisiera lanzar esta primera reflexión, ¿no? Tendríamos que hacernos esta pregunta: ¿estamos de acuerdo con estas afirmaciones? La primera diría: diseñar políticas cuya actuación principal es el incremento del gasto público en I+D o innovación garantiza por sí solo la consecución de los objetivos de dichas políticas. Y la segunda afirmación sería: ejecutar el gasto asignado a un programa demuestra que se han alcanzado los objetivos de dicho programa. ¿En qué medida estamos de acuerdo con estas afirmaciones? Va a determinar el compromiso y el apoyo que vamos a destinar a lo que es la evaluación de impacto. Evidentemente, si la respuesta a las preguntas anteriores es no estamos de acuerdo con estas afirmaciones, entonces entendemos que ejecutar el gasto asignado a un programa no significa que se hayan alcanzado los objetivos de dicho programa. Entonces, incrementar el gasto público por sí solo no garantiza la consecución de objetivos, y eso lo tenemos que tener claro desde la administración pública, por lo que es necesario definir los objetivos de una intervención pública en función del cambio que se pretende generar. Toda intervención pública quiere generar un cambio en la sociedad, y ese cambio es primero lo que hay que definir y después lo que hay que evaluar. ¿Dónde entra la monitorización de resultados y la evaluación de impacto? Bueno, aportar una metodología para contestar esta pregunta básica, ¿no? ¿Se están logrando estos objetivos? Y la ubicamos, la evaluación, en el círculo virtuoso de las políticas públicas, que comienza diseñando una intervención, ejecutando esa intervención, evaluando esta intervención, y con el conocimiento que obtenemos a partir de la evaluación, aparte de rendir cuentas, aprendemos, comunicamos siempre, y esta información, este aprendizaje que obtenemos vuelve a retroalimentar el proceso de diseño de programas. De esta manera, las políticas cada vez serán mejores, en el sentido de que alcanzarán mejor ese objetivo de generar el cambio que se pretende.
¿Cuál es la dimensión política de la estrategia de evaluación de CDT? ¿En qué ámbito político nos movemos? La evaluación es una herramienta que entra dentro de lo que es el ciclo de las políticas, no es algo ajeno a la política, por lo cual hay que ubicarla bien en el marco legal y político. Ahora mismo nuestras referencias son básicamente tres. Primero, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que dice en uno de sus párrafos que el objetivo es contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia de conocimiento y la innovación. Luego tenemos la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, en este caso la vigente es 2021-2027, por supuesto en coherencia con la ley anterior, que dice expresamente que el objetivo es generar un tejido productivo basado en las fortalezas actuales, más innovador y dinámico, lo que permitirá incrementar la competitividad y con ello la generación de empleo de calidad y procurar la sostenibilidad de nuestro sistema social a largo plazo, invirtiendo en la calidad de vida de las generaciones futuras. Aquí vemos claramente que la actividad de CDTI, que se enmarca en el plan estatal dentro de la estrategia, tiene que estar alineada con los objetivos de dicha estrategia y de la ley anterior. Con lo cual, aquí vemos claramente que el CDTI tiene que contribuir a esa mejora de la calidad de vida, tiene que generar ese impacto social. Por otro lado, tenemos la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas que se aprobó en el 2022 y que genera un entorno común a toda la Administración General del Estado para desarrollar, para fortalecer y para utilizar todas las competencias y metodologías y posibilidades que da la evaluación. ¿Cómo está la evaluación, digamos, también en nuestro contexto? Pues un estudio de la OCDE en un grupo de trabajo que se hizo sobre la perspectiva de la evaluación de políticas de I+D+I en España reconoce la creciente importancia de estas dos actividades, monitorización de resultados y evaluación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, pero también señala tres carencias fundamentales que tenemos que superar para fomentar esta evaluación. El primero es que las políticas no están diseñadas para ser evaluadas. Ni siquiera el proceso de generar nuevas políticas, de diseñar nuevas políticas, recoge resultados de evaluaciones previas, o bien porque no existen esas evaluaciones previas, o bien porque el proceso de diseño de alguna manera no las tiene en cuenta, las ignora. Segunda carencia es que falta formación y recursos dentro de las administraciones públicas para fomentar la evaluación. Y el tercer punto, que también está muy relacionado con la presentación anterior, es el acceso a datos, el acceso a microdatos. Es verdad que están surgiendo muchas iniciativas de datos abiertos, como hemos visto, nosotros mismos estamos inmersos en ese proceso, pero hay muchas limitaciones. Y la evaluación de políticas públicas es una actividad intensiva en datos. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora en CDTI? En el ámbito de regulación y de incorporación de estas actividades dentro de la organización, lo que tenemos es un proceso administrativo integrado. En el mapa de procesos de CDTI existe un proceso de trabajo que define muy al detalle cómo se tiene que monitorizar resultados y cómo se tienen que evaluar el impacto de nuestras políticas, con lo cual, en el caso de que las personas no estuvieran en la organización, ese conocimiento sigue existiendo dentro de la organización y alguien lo podría retomar para continuar con esta actividad. Esto es importante, ¿no? Que estos procesos, que estas iniciativas de evaluación no sean extremadamente personalizadas, ¿no? Sino que estén incorporadas en lo que es la organización. Después, todas las convocatorias de nuestras ayudas incluyen unos requerimientos para los solicitantes de cara a la monitorización y evaluación ex post de estos programas para los que solicitan ayudas. Estos requerimientos básicamente se centran en que están obligados, en cierta manera, a facilitar la información que se les pida con estos dos objetivos. Existe, en tercer lugar, un grupo transversal para la evaluación y el aprendizaje dentro del CDTI. Está compuesto ahora mismo por 10 personas pertenecientes a distintos departamentos de CDTI, con lo cual dan una visión global de los instrumentos que evaluamos. Esto es muy importante porque en CDTI
cada departamento tiene una función a la hora de gestionar estas políticas y todas esas funciones configuran la ejecución del programa. No se puede entender la ejecución del programa sin una de estas piezas dentro de lo que es la gestión interna de la organización. Y por último, nuestro último hito ha sido la aprobación por parte del Comité de Dirección del CDTI de la estrategia para el aprendizaje a través de la evaluación, que después mencionaré con un poquito más de detalle. ¿Qué hemos hecho en cuanto a la práctica de la evaluación? Bueno, llevamos haciendo varios, más de, yo diría, casi 10 años, informes anuales de monitorización de resultados, que después os comentaré también, y evaluaciones de programas gestionados por el CDTI. Hasta ahora se han evaluado el régimen de ayudas del CDTI dentro de lo que es la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea. Se ha evaluado el programa Línea Directa de Innovación, el programa Invierte, el programa Neotec y el programa Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos. Y continuamos con más programas. Luego, como también ha comentado mi compañera Maite, se ha reconocido esta práctica evaluativa por entidades externas como la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas, la Sociedad Española de Evaluación o habiendo recibido el Premio a la Innovación en la Gestión Pública. Con lo cual, esto reafirma aún más este compromiso de CDTI por conocer realmente qué resultados, qué impactos han generado nuestros programas en la sociedad. Y estos resultados de la evaluación se usan en la toma de decisiones internamente. Por un lado, tenemos el documento de recomendaciones de la evaluación que se genera a partir de cada una de estas evaluaciones y que va dirigido expresamente y directamente al Comité de Dirección de CDTI. Y después, esta información que se genera se considera en el diseño de nuevas convocatorias para intentar cerrar este círculo virtuoso de las políticas públicas que hemos visto anteriormente. ¿Con qué recursos contamos? Bueno, esto es importante porque efectivamente para evaluar hace falta dotar a las organizaciones públicas de recursos. Tenemos un presupuesto anual propio que nos permite llevar a cabo toda esta actividad, ¿no? Después tenemos unos procesos, como he dicho, bien definidos para monitorización y para evaluación. Tenemos recursos humanos internos con una unidad interna de evaluación integrada, como he dicho, en el Departamento de Estrategia y Evaluación, pero también, y esto es muy importante, colaboramos en cada evaluación con expertos externos, porque es nuestro modelo de evaluación. Después también lo comentaré un poquito más en detalle. Y, por supuesto, a través de este grupo transversal, contamos con la implicación de todos los departamentos de CDTI, prácticamente todos, ¿no? Tenemos unos datos, una infraestructura de datos que ya se ha comentado anteriormente, que es fundamental, con bases de datos internas, pero también externas, que podemos unir con nuestros datos propios. Tenemos una plataforma digital y unas herramientas de tratamiento de información muy desarrolladas, muy sólidas, que nos permiten contar con esta base fundamental para continuar las fases siguientes, ¿no? Y bueno, y por último, estamos inmersos en las redes profesionales en cuanto a evaluación de impacto por dos motivos, porque es fundamental para seguir formándose y porque es fundamental para este mutual learning, este aprendizaje mutuo que tenemos que desarrollar las administraciones públicas en este ámbito. Todo sustentado en la base de una cultura de evaluación propia del centro, que se fomenta especialmente desde la dirección, ¿no? En cuanto a la monitorización de resultados, ¿cómo se lleva a cabo esta labor? Bueno, si nos fijamos en el esquema de la parte anterior de la pantalla, tenemos, digamos, la línea del tiempo que comienza justo cuando aparentemente finaliza el trabajo de la administración pública, cuando se aprueba el proyecto y se concede la ayuda. Cuando aparentemente finalizaría, si estuviésemos de acuerdo con las preguntas del inicio, aquí finalizaría la labor de la administración pública, pero como no estamos de acuerdo con estas afirmaciones, aquí comienza nuestro trabajo. Se aprueba el proyecto, se finaliza el desarrollo tecnológico, también aquí hay una implicación del CDTI a través del Departamento de Seguimiento de Proyectos, y en un momento dado, una vez que finaliza el desarrollo tecnológico, entendemos que esos resultados de los proyectos que se ha financiado generan innovaciones comercializables y en un momento dado también unos resultados económicos y unos impactos sociales.
Cuando el proyecto finaliza el desarrollo tecnológico, nosotros tenemos instaurada esta encuesta de resultados, que es de obligado cumplimiento. Todas las empresas beneficiarias de las ayudas la tienen que cumplimentar. Y ahí le preguntamos a las empresas cuándo esperan comercializar resultados. Para nosotros ese es el año T, la referencia. Bien, 2 años después de este año previsto de comercialización, enviamos a estos mismos beneficiarios la encuesta ex post. No es de obligado cumplimiento, pero tengo que decir que tenemos una tasa de respuesta de entre 65 y 70%, con lo cual entendemos que es muy representativa, como así demuestran los análisis que hacemos en cada informe. La encuesta de resultados se centra sobre todo en estrategias relacionadas con el desarrollo tecnológico y una previsión de retornos económicos, ¿no? La encuesta ex post se enfoca más a decisiones relacionadas con la comercialización de resultados y retornos económicos reales, ¿no? Con esto cubrimos, entendemos, hasta dónde podemos llegar exigiendo información a las empresas que puedan vincularse directamente con la actividad que el CDTI apoya, ¿no? Porque a lo largo del tiempo sabemos que los resultados de un proyecto de I+D pues, se integran con el resto de actividad de la organización y ya los resultados que obtiene la organización son más difíciles de relacionar directamente con el proyecto que CDTI aprobó. Pero aún así, bueno, pues hacemos toda la metodología nos ayuda a llegar hasta el máximo punto de esta evolución de los resultados innovadores. Aquí hay una definición un poquito más detallada de la encuesta de resultados y de la encuesta ex post, pero bueno, como las diapositivas estarán disponibles, pues tampoco me voy a centrar mucho en ello. Sí que os invito a que en la misma página web que os ha enseñado Maite consultéis los informes de monitorización de CDTI. Aquí traigo unos pantallazos para que os pueda enseñar un poco el contenido de estos informes. También están elaborados con Power BI, con lo cual son interactivos. Aquí tenéis los filtros que podéis aplicar, PYME, si está financiada por fondos FEDER o no, el año de comercialización. Y aquí es importante porque no estamos hablando del año de aprobación, sino que estamos yéndonos a un tiempo posterior, el área tecnológica y bueno, ¿qué indicadores encontramos en estos informes de monitorización de resultados? Pues como su nombre indica, indicadores sobre los resultados que han obtenido las empresas a partir de estas ayudas. En cuanto a retornos económicos, ventas, exportaciones, tasa de éxito comercial, generación de nuevas inversiones en I+D, en producción, en red comercial. ¿Qué situación de ventaja tecnológica se ha alcanzado? Si es líder tecnológico en sus segmentos, si ha generado patentes, si ha entrado en nuevos mercados, qué capacidad innovadora ha fomentado estos proyectos, accediendo a nuevo conocimiento, creando empleo en I+D o generando acuerdos con centros de investigación. Como podéis entender por lo que he explicado hasta ahora, toda esta información se la autoatribuye la empresa, ¿no? Es una encuesta que contesta la propia empresa y la empresa es la que contesta sobre si ha alcanzado o no una posición de liderazgo tecnológico, si ha accedido a nuevo conocimiento, etc. Esto es importante para entender después la siguiente parte de la presentación. También hay indicadores por comunidad autónoma, como veis en esta captura de pantalla. Y bueno, aquí otro ejemplo de indicadores sobre retornos económicos, ¿no? Por áreas tecnológicas podemos ver las ventas y exportaciones que se han generado en dos tipos de indicadores, ¿no? El porcentaje sobre volumen total de la empresa y por tramos, ¿no? Estos solamente son ejemplos de lo que podéis encontrar en estos informes de monitorización. Ahora entramos en la segunda parte, que es la evaluación del impacto social. Bueno, aquí empezamos distinguiendo lo que es monitorizar resultados y evaluar impactos. La monitorización de resultados tiene lugar a lo largo de toda la vida del programa, podemos decir, aunque nosotros nos centramos sobre todo en la fase final. Sin embargo, la evaluación de impacto ocurre solamente al final del programa. Existe un tipo de evaluación ex ante, existe un tipo de evaluación intermedia que nosotros no llevamos a cabo. Nosotros llevamos a cabo lo que es la evaluación ex post o evaluación impacto. Por supuesto, la monitorización de resultados y la evaluación contesta preguntas diferentes, también utiliza metodologías diferentes, necesitamos distintos recursos y tienen distinto tipo de uso, ¿no?
Por eso es importante entender qué hacemos cuando evaluamos. Cuando evaluamos, utilizamos una metodología concreta, la metodología de evaluación, para recoger información de manera sistemática. Esto podría parecer, se parece a lo que hacemos en monitorización, pero sin embargo con monitorización solamente presentamos la foto de lo que nos transmiten las empresas. Con evaluación vamos un poco más allá y utilizando esta metodología podemos emitir un juicio de valor sobre el objeto a evaluar, es decir, sobre los programas que evaluamos respecto a un criterio, a un patrón determinado. ¿Con qué funciones, con qué objetivos? Retroalimentación o mejora de los programas, control de responsabilidades o rendición de cuentas, muy en línea con lo que es la administración abierta, pero también aprendizaje para acciones futuras, para facilitar el proceso de toma de decisiones y para facilitar el aprendizaje organizativo. Todo lo que hacemos en CDTI, en el ámbito de la evaluación, está recogido, como os he dicho antes, en la estrategia para el aprendizaje a través de la evaluación que está disponible en nuestra página web. ¿Qué podemos encontrar en esta estrategia? Primero, nuestra aproximación evaluativa. ¿Qué elementos priorizamos? Priorizamos el aprendizaje organizativo, priorizamos reforzar la cultura de evaluación, tanto dentro de CDTI como fuera, porque somos un organismo que interactuamos muchísimo con toda la administración pública en lo que es evaluación de impacto y con el fin de contribuir a la generación de cambios en la sociedad. Cambios en cuanto a impacto social y en cuanto a entender las políticas bajo la perspectiva de género. ¿Qué entendemos por el impacto social? Básicamente nos centramos en 3 criterios fundamentales: la calidad del empleo creado, la orientación a resolución de problemas sociales y medioambientales y la accesibilidad de la tecnología. Se genera tecnología, pero queremos saber si esa tecnología es accesible para todos los colectivos. Y desde el ámbito de la perspectiva de género, ¿qué efectos están teniendo nuestros programas en los sesgos de género que ya existen en el ámbito de las políticas públicas? Básicamente queremos conocer si nuestros programas están mitigando o reforzando ese sesgo de género que ya existía o si no está generando ningún efecto en este sesgo. Una definición más detallada de los criterios de impacto social en cuanto, por ejemplo, calidad del empleo creado. ¿Qué subcriterios consideramos? Si, por ejemplo, son contratos indefinidos, a jornada completa, flexibilidad horaria, teletrabajo, medidas de conciliación. Todos estos subcriterios después se concretan en indicadores que nos van a permitir contestar las preguntas de evaluación en base a estos criterios. Por ejemplo, en acceso a tecnología, queremos saber si hay riesgo de exclusión, si existe un problema de acceso a la tecnología en colectivos que hemos definido como que están en riesgo de exclusión tecnológica. Por ejemplo, personas con bajo nivel de renta, entornos rurales, tercera edad, sin destrezas digitales, etc. Todos estos criterios de impacto social antes no se tenían en cuenta. Es ahora, con este nuevo plan estratégico de CDTI sobre todo, pero con este nuevo enfoque de la evaluación, cuando nos centramos en observar qué está pasando con nuestros programas en cuanto al impacto social. Otro elemento muy importante en nuestra aproximación evaluativa es que nos basamos en la teoría del cambio y entendemos los programas de una manera integral. El programa no solamente es la ayuda que se da a la empresa, el programa son los elementos de estructura, los recursos que hay disponibles para alcanzar estos objetivos del programa. El programa también son los procesos, que es la secuencia de actividades con la que se implementa, se ejecuta el programa. Por supuesto, el programa son los outputs, los productos generados directamente por los procesos, las ayudas que damos, los proyectos que aprobamos, pero sobre todo el programa también son los resultados y los impactos que van dirigidos a los cambios en la población y en el sistema. Por ejemplo, aplicando una teoría de cambio a un programa concreto como es Neotec, entenderíamos el programa Neotec con este esquema. Como veis, hay elementos de estructura, personal encargado de la gestión, presupuesto, alcance, infraestructuras, el sistema objetivo. También hay procesos de gestión de la ayuda dentro de CDTI, publicación de la convocatoria, difusión, etc. Se generan unos productos como las empresas apoyadas, subvención concedida, y estos productos van a generar o pretenden generar estos cambios en la sociedad. Es aquí cuando construimos este árbol de cambios, de objetivos, cuando vemos en qué nos tenemos que fijar para
para evaluar el impacto del programa. Me centro en este nivel, esto sería, desde este nivel se irían generando cambios hasta llegar a este nivel en el que quiero centrarme, que estaría vinculado directamente con el impacto social de nuestros programas. Como he dicho, en este programa, concretamente en Neotec, contestamos preguntas relacionadas con la inclusión de colectivos en el empleo que se genera, las condiciones laborales de este empleo, la igualdad de género, la solución de problemas medioambientales, la solución de problemas sociales y la inclusión social. Otro elemento muy importante y que está también muy relacionado con lo que es el tema central de esta jornada es el enfoque evaluativo a través de la evaluación democrática. Entendemos que la evaluación tiene que ser participativa, tiene que integrar y dar voz a todas las personas que puedan estar involucradas de manera directa e indirectamente con el programa, que puedan tener un papel destacado en la evaluación. Para definir quién tiene que estar participando en cada evaluación que realizamos, utilizamos este modelo de círculos de impacto o de participación. Entendemos que hay un círculo de control, que son las entidades más directamente vinculadas con el programa y más interesadas en la evaluación, que serían las entidades solicitantes de las ayudas y los decisores y gestores del programa en CDTI. Entendemos que hay un círculo de influencia en torno a los programas que estaría formado por las entidades y organismos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que trabajan en programas con políticas con objetivos similares, por lo cual están relacionadas con el programa y además tienen bastante interés en la evaluación. Y luego habría un círculo de interés en el que estarían integrados otros organismos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero también colectivos relacionados con los cambios que el programa quiere generar en la sociedad. En cuanto a la propuesta metodológica que utilizamos al evaluar los programas, se basa en estos puntos fundamentalmente. La llevamos a cabo a través de equipos mixtos, quiere decir que hay un equipo interno, pero también un equipo externo que está contratado a través de una licitación abierta para cada una de las evaluaciones. Nos centramos, como he dicho, en dinámicas participativas a lo largo de todo el proceso de evaluación, es decir, las personas que participan en la evaluación deciden cuáles son las preguntas que hay que contestar y después van dando su opinión en todos los pasos del proceso de evaluación. Consideramos los aspectos éticos en los procesos participativos. Aquí tenemos un modelo ProEcis que se desarrolló en un proyecto europeo en el que también participamos. Cuando trabajamos con actores fuera de CDTI, tenemos que cuidar muchísimo los aspectos éticos en cuanto a los objetivos que se generan en esa participación, en cuanto a cómo utilizamos esa participación y qué información, por ejemplo, reciben las personas que participan en estos procesos, por poner 3 ejemplos. En cuanto a los métodos para la evaluación de impacto, utilizamos métodos cuasi experimentales, es decir, no podemos siempre utilizar métodos experimentales porque las ayudas no se conceden de manera aleatoria, sino que hay un proceso previo de selección, con lo cual un experimento puro no sería posible, pero sí que estamos haciendo ya unos primeros pasos hacia la metodología experimental porque creemos que hay que hacerlo, ¿no? Hay que avanzar hacia experimentar para mejorar. También incorporamos procesamiento del lenguaje natural en las evaluaciones, utilizando toda esa documentación en formato texto, PDFs, que tradicionalmente no se han podido utilizar por dificultad de gestión de estos datos, pero bueno, con las tecnologías actuales tenemos esta posibilidad de procesar este lenguaje natural y utilizarlo en nuestras evaluaciones, fundamentalmente también para captar qué elementos de impacto social están recogidos en los proyectos que financiamos. Por supuesto, integramos evidencia cuantitativa, evidencia cualitativa y triangulamos todas estas evidencias para sacar resultados que después interpretamos de nuevo con los actores que han participado en cada proceso evaluativo. Generamos unas recomendaciones de la evaluación en un documento específico y, lo más importante, el proceso no finaliza si antes no hemos comunicado y difundido los resultados de nuestras evaluaciones con recursos variados, infografías, por supuesto, informes tradicionales en PDF, pero también vídeos
Aquí tenéis un extracto de lo que está en nuestra página web en cuanto a evaluación de impacto y monitorización de resultados, disponible todo en la página web, como decimos. Siguiendo nuestra trayectoria y nuestra cultura de ser completamente transparentes, que por eso nos han destacado, ¿no? en estas auditorías, todo está publicado, no hay nada. Y os puedo asegurar que los informes de evaluación recogen prácticamente todas las evidencias, por no decir todas, algunas pues siempre hay algo que bueno, no queda claro, no hemos podido llegar a contestarlo porque no se ha alcanzado la evidencia necesaria, pero prácticamente todo lo que se ha generado, todas las evidencias que se generan en los procesos de evaluación están recogidos aquí. Aquí en nuestra estrategia, toda la base. Igualmente los informes de monitorización. Y como digo, utilizamos herramientas, intentamos ser un poco también innovadores aquí para difundir los resultados de las evaluaciones, y aquí tenéis dos ejemplos: el vídeo para la evaluación del impacto del programa Línea Directa de Innovación y el vídeo donde difundimos los resultados de la evaluación del impacto social de Neotec. Un ejemplo del esfuerzo que hacemos por comunicar y difundir los resultados de la evaluación. He hecho aquí como un extracto de capturas de pantalla de ejemplos, y por ejemplo el próximo 10 de junio presentamos los resultados de la última evaluación que hemos hecho de las ayudas Cervera para centros tecnológicos. Y bueno, como conclusión quiero dejar aquí unas reflexiones dirigidas a cómo impulsar la evaluación desde las administraciones públicas. En primer lugar, construir sobre lo que ya existe, hacer un diagnóstico de los recursos y las limitaciones que existen en la organización y qué oportunidades tenemos en nuestro entorno para evaluar, no partir de cero, sino construir sobre lo que ya existe, complementar los recursos internos con los recursos externos. Necesitamos seguir aprendiendo, desarrollar capacidades internas es imprescindible, pero necesitamos después salir fuera, interactuar con equipos y recursos externos, planificar de manera realista los objetivos de la evaluación, qué programas o actuaciones son prioritarias, con qué presupuesto y recursos y plazos de tiempo contamos. Fomentar una cultura de evaluación en la organización, integrando a los miembros de la propia organización en esta evaluación, como hacemos a través de este grupo transversal, y comunicar todo lo que podamos, tanto por canales internos como externos. La comunicación es, como digo aquí, una fase más de la evaluación, no es un complemento o una alternativa. Hay que comunicar porque si no, el ciclo de la evaluación no finaliza. Y bueno, pues aquí la última reflexión: entendemos que la evaluación es la I+D+I de las políticas públicas porque genera conocimiento, señala vías de mejora y establece pautas para el desarrollo social. Y como no, siendo el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, por supuesto, tenemos que estar a la cabeza y de la promoción de la cultura de evaluación, como así pretendemos hacer. Y nada más, muchas gracias. Nada, daros las gracias a todos. Esperamos que os haya resultado interesante y que hayáis tenido la oportunidad de conocer un poco de primera mano porque CDTI es una organización que trabaja por el gobierno abierto y por la transparencia. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.